Estamos estudiando un Maimer Hasidus, un discurso hasídico sobre el versículo de Pada Beshalom Nafshi, el versículo del Salmo 55, redime en paz mi alma, mikravli de mis luchas, kiberrabim hoyo y madi, porque muchos estuvieron conmigo. Me pareció bien hacer un pequeño resumen, yo me anoté algunos puntos de los capítulos que ya vimos. Es un Maimer, es un discurso del Mittler Rebbe, del segundo Rebbe de Chabad, que de entre lo que son los discursos del Mittler Rebbe, la verdad es que de los cortos, tiene 12 capítulos nada más. Las enseñanzas de Mittler Rebbe son extremadamente amplias, muy amplias, muy largas, muy intrincadas, y ejemplos, etc. Este, dentro de todo, es uno de los más cortos. Y es el discurso madre, por así decir, la base de todos los discursos, o de muchos de los discursos, con este mismo título, Pada Beshalom Nafshi, a lo largo de generaciones y generaciones de Rebbeim. Prácticamente, obviamente yo no estudié todo, así que no podría decir todos, pero prácticamente todos, me animaría a decir, citan de alguna manera, todos los discursos posteriores a este, citan de alguna manera este discurso con las ideas básicas, generales que tiene este discurso, para después expandir algún punto, algún asunto, otro concepto, etcétera. Pero este es el discurso, digamos, base y principal de todos ellos. Nosotros ahora vamos a empezar el capítulo 6, Perek Vov. Pero de vuelta, un pequeño resumen de algunos puntos nada más de lo que vimos hasta acá. En el capítulo 1, de vuelta, yo me anoté algunos puntos. En el capítulo 1, el Rebbe plantea que hay una guerra. Krav significa guerra en hebreo. Y también viene de la palabra Koroiv, cercano. Entonces hay una guerra que es cercana. Hay dos tipos de guerra, una guerra lejana, que en este discurso no se habla del tema, y una guerra cercana, cuerpo a cuerpo. Por eso está escrito que el ángel de Esav luchó contra Jacob, y la Torá dice, Vayeovek ish imoy, en Parshas Vayishlach. Vayeovek ish imoy. Ovak viene de la palabra polvo. Avak significa polvo. Vayeovek significa se pelearon, estaban como agarrados, abrazados, peleándose, levantando polvo. Estaban de cerca peleando. Y cuando hay una pelea de cerca, hay un contacto entre los dos que están peleando, y ese contacto genera intercambio entre uno y el otro. Y en ese contacto, como el Rebbe dice también más adelante, siempre hay una frase, todo aquel que pelea contra un sucio se ensucia, si el otro está todo embarrado, vos te terminás embarrando por el contacto nada más. Y por supuesto que el otro termina adquiriendo algo de vos. Y esa es la guerra cuerpo a cuerpo. Y acá hay una guerra entre Nefesh HaElokis y Nefesh HaBahamis, el alma divina y el alma animal en el interior de cada uno de nosotros. Esto es básicamente el primer capítulo. Y obviamente, pero esto se va a ver al final del discurso, esto es justamente Pada Beshalom Nafshi. De esa guerra que tenemos cuerpo a cuerpo contra el alma animal, le pedimos a Dios que nos redima en paz. Queremos que esto pase, digamos, de forma pacífica y no en forma violenta, por así decir, de pelear el alma divina contra el alma animal. Esto es capítulo 1. ¿Cuándo es el momento de esta guerra? En capítulo 2, Davenen, el momento del rezo, de la oración. Y en la oración hay un asunto del alma divina para sí misma, su apego a Dios, independientemente de la situación en la que se encuentra. No me importa dónde estoy, me apego a Dios igual. Pensando en Dios, sintiendo a Dios, etc. Esto es el apego por sí mismo del alma divina, la avoida, el trabajo del alma divina durante el rezo para ella. Y hay otra avoida y otro trabajo más, que ahí es donde está la guerra, el alma divina refinando, peleando, entre comillas, contra el alma animal. Entre paréntesis, acá en el discurso no se toca directamente, pero la idea básica es que es esta pelea del alma divina con el alma animal. Se agarran las piñas, ¿cómo es? Con los brazos, no tienen brazos. ¿De qué se trata? La pelea esta es básicamente el concepto de Isboinenus, meditación. Y en meditación hay montones de niveles y formas y herramientas, etc. Pero en este caso de lo que estamos hablando de la guerra entre el alma divina y el alma animal, se trata de meditación del alma divina, investida dentro del alma animal, en conceptos que el alma animal puede entender. Un ejemplo muy básico, porque no es el tema del discurso, pero me parece importante para entender de qué se trata toda esta guerra. El alma divina piensa, Dios es bueno. El Elokus, divinidad, Stoiv, es bueno. Punto. Este es el pensamiento típico del alma divina. El alma animal que piensa, es bueno para mí. Puede ser Dios bueno para mí, o puede ser comer torta todos los días, todo el día, bueno para mí. ¿Ok? Este es el alma divina. Si me gusta, es bueno, incluso si no es bueno físicamente hablando. Una persona que vive comiendo torta de chocolate todo el día, todos los días, y bueno, va a tener un montón de problemas médicos
diabetes y obesidad y qué sé yo qué otros más se va a tener. Obviamente, digamos, objetivamente hablando, no es bueno vivir solamente de comer torta y todo el día. No hace bien. Pero el alma animal, ¿qué piensa? Es rico. Me gusta. ¿Por qué no? Adelante. Es bueno para mí. A pesar de que físicamente no, pero no importa. Es bueno para mí igual. Entonces el alma divina tiene que hacer, esta es la lucha contra el alma animal, tiene que hacer un esfuerzo gigante en hacer un shift, un cambio de mente. El alma divina no puede pensar Dios es bueno, porque el alma animal va a decir, ¿a mí qué me importa que Dios es bueno? ¿Me hace algo bueno a mí o no? Si es bueno para mí, lo quiero. No es bueno para mí, aunque sea el mejor del mundo y bueno para todos los demás, a mí no me importa. Ese es el pensamiento del alma animal. Entonces el alma divina tiene que empezar a pensar, y ahí está la meditación, cuando está dentro del alma animal, pensar en cómo Dios te da de comer, cómo Dios es el creador de todo el universo, cómo Dios te crió desde chiquito, te dio oportunidades, ¿sí? Y te dio un buen cerebro, un buen copo, una buena cabeza para esto, para lo otro, emociones, una familia. Bueno, cada uno puede pensar en montones de asuntos básicos de este mundo. No estamos hablando de Atzilus y qué sé yo, qué cosas místicas. Olvídate, el alma animal dice, ¿y eso con qué se come? A mí háblame de torta, háblame de chorizo, háblame de hamburguesa, qué sé yo. Cada uno tendrá sus taibes, sus pasiones. Ese es el lenguaje que el alma animal entiende. Entonces cuando el alma animal se le explica, ok, ¿quién te dio los chorizos de ayer a la noche? ¿Quién te dio la hamburguesa? ¿Dios? Ah, ¿en serio? Entonces Dios es bueno para mí. Entonces lo quiero. Vamos con Dios. ¿Qué quiere? ¿Qué hay que hacer para tener más hamburguesas y más chorizos? Hay que ponerse tefilín hoy a la mañana, hay que prender las velas de llaves. Ok, entonces yo quiero eso. Porque es bueno para mí. Es fundamental entender la diferencia. Pero esta es la guerra, básicamente. El alma divina contra el alma animal. ¿Y cuáles son las herramientas del alma animal, más allá de las pasiones y de tener control, digamos, del cuerpo? La herramienta que el Rebbe explica, el mito del Rebbe, el segundo Rebbe de Chabad explica en este discurso es Machshavos Zaros, pensamientos extraños. En cuanto el alma divina empieza a pensar en cosas positivas, buenas que Dios hace con nosotros, el alma animal empieza a bombardearla con todo tipo de pensamientos extraños. Pensamientos extraños, cada persona tiene sus asuntos y su nivel de pensamientos extraños. Puede ser idolatría, puede ser comida, puede ser bebida, puede ser pasiones, puede ser adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la guerra. Y este fue el capítulo 2. Capítulo 3, explicamos que así como el alma es eterna, es algo abstracto, espiritual, lo que se desprende del alma también es eterno. Desprende quiere decir aquello que se proyecta del alma, no que se separa. Lo que se proyecta del alma también es eterno. Entonces los pensamientos del alma existen por cuanto el alma las pensó. Entonces es una expansión, una expresión del alma, es algo eterno también. Y estos pensamientos extraños que el alma animal piensa son eternos también, hasta cierto punto por lo menos, son eternos también. Hay pensamientos del alma animal que se invisten en un cuerpo, así explicó el Rebbe, sea lo que fuera que quiere decir. Y estos son los enemigos de la persona, que le hacen sufrir a la persona y la oprimen constantemente. Eso fue capítulo 3. Capítulo 4, donde hay mucho nivel de bien, donde hay toif, hay nutrición del mal. El ejemplo que dimos, que no es de este discurso, pero es un ejemplo jasídico clásico, es cuando el rey invita a sus ministros a una mesa llena de comida, manjares, etc. Y tanta abundancia que empieza a caer y los perros que están dando vuelta alrededor de la mesa comen de esa comida que el rey originalmente pensó para sus ministros, no para los perros. Los perros andan a darle comida balanceada, que le tengo que dar manjares de salmón y caviar. Para los perros no importa, hay tanto que desborda. Los pensamientos extraños y el alma animal reciben nutrición justamente de la cantidad de bueno que hay, de toiv, de bien, de elokus, divinidad, que hay en el alma divina. Cuando se le quita la nutrición a estos pensamientos, o sea, cuando el alma divina logra cambiar, hacer ese cambio en la cabeza del alma animal y empezar a pensar en elokus, en divinidad, esto le quita la vitalidad a los pensamientos extraños. Y ahí es donde los pensamientos extraños se pierden. El rey había citado, después de citar Pada Beshalom Nafshi, redime en paz mi alma, etc., citó otro pasuk, que los enemigos de Dios Yoiveidu se pierden, y también Ispardu Kolpoya Leoven, se esparcen todos los que hacen el mal. Quiere decir que hay dos niveles. Hay un nivel en el que se pierde algo, y un nivel en el cual solamente se esparce, no se pierde, se esparce. Aquellos que se pierden son los pensamientos malos, negativos del alma animal,
que no lograron investirse y materializarse, por así decir, en un cuerpo, en alguien que viene a oponerse, en alguna situación que se opone a la vida de Torah Mitzvot de una persona, etc. Estos pensamientos que no se invistieron se pierden cuando se les quita, por así decir, se los desenchufa. Así como una radio deja de funcionar cuando se la desenchufa, la clipa, la impureza, lo malo en el mundo, cuando se le quita la vitalidad, se la desenchufa, se pierde. Pero los pensamientos negativos que ya se materializaron en oposición a Torah Mitzvot en la vida de la persona, en forma de una persona, en forma de otro tipo de situaciones, etc., esos pensamientos no se pierden. Como dijimos antes, son expresiones del alma. Entonces, que ya se materializaron, esos se esparcen. Estos se esparcen. Capítulo 5, el Rebbe explicó que hay diferentes partes en el alma. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida, son 5 nombres que no importan los detalles de cada uno. Y de esos 5 nombres hay partes del alma que están investidas en el cuerpo y parte que no. La guerra que hay entre el alma divina y el alma animal ocurre no solamente en el momento del rezo, sino que además del momento del rezo está el lugar. ¿En qué lugar? En las partes del alma divina que están investidas en el cuerpo. Que esto se llama pnimi, algo interior, en contraposición a makif, algo trascendental, que son las partes del alma que trascienden al cuerpo, no están investidas dentro del cuerpo. Esto es lo que estudiamos hasta el capítulo 5 inclusive. Capítulo 6. Y esta es la diferencia que hay entre el amor a Dios. Decimos en el Shema todos los días, Ve'aftas Hashem Elokecha, amarás a Dios, tu Señor, bechol levavcha, o bechol nafshecha, o bechol meidecha. Con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu ser. ¿Qué diferencia entre estas 3 cosas? Que acá el Rebbe no explica la diferencia entre cada una de ellas. Esto es un maimer aparte, es un discurso aparte. Acá el Rebbe explica básicamente 2 niveles. El amor de con todo tu corazón y con todo tu alma es oir pnimi, es algo interior en la persona, con cada una de las fuerzas y potenciales de tu vida, de tu alma, amar a Dios. En las palabras del Rebbe, con el cerebro, con el corazón. Y esto es algo muy limitado de acuerdo a tus propios keilim, a tus propios recipientes. Si sos más inteligente, pues vas a poder pensar más cosas sobre Dios, de mejor calidad, en cantidad y en calidad, más cosas y de mejor calidad. Si no sos tan inteligente, ok, vas a pensar lo que vos puedas pensar, pero ese es tu límite, por así decir. Incluso cuando uno va al 100% de su capacidad, puede ser que el 100% de mi capacidad no sea más que el 10% de la capacidad de mi vecino. Ok, pero este es mi 100%. Si yo tuviese que, no sé, poner en una cuenta, la verdad que no tengo ni idea, pero si tuviese que poner en una cuenta todo el dinero que yo poseo, y bueno, va a ser un dinero que para mí es muchísimo, porque son todas mis posesiones, pero la comparamos con el dinero de Donald Trump y no le llega ni a un talón. Nada. Es insignificante. Bueno, pero es mi 100%. Entonces, con todo tu corazón y con todo tu alma, es tu 100%. Que te paréntesis no tiene que ver con el Maimer, pero ya que llegamos a esto, lo que Akadosh Baruj Hu, lo que Dios exige de cada uno de nosotros, es nuestro 100%. No el 100% del vecino. El vecino es el vecino y él tendrá sus desafíos. Puede ser que sea un genio del Talmud, un genio de la Kabbalah y yo qué sé cuánto. Bueno, él tiene sus desafíos y su misión en la vida. Yo no tengo por qué ser un genio de Talmud y Kabbalah, porque evidentemente no me correspondía a mí. Si no, estaría hablando de otra cosa o haciendo qué sé yo qué cosas. Evidentemente no es mi trabajo, no es mi función. Entonces no tengo por qué deprimirme porque mi vecino sí es un genio, etcétera, y yo no. Dios quiere de mí lo que yo puedo dar. Pero ojo, el 100% de lo que puedes dar. Tampoco te podés ir a menos, por así decir. Y por lo tanto, la exigencia que Dios tiene de mi vecino, que es un genio, etcétera, es mucho mayor que la que tiene de mí. Y esto no debe ser un causal de depresión, etcétera. Uno tiene que saber dónde está parado, etcétera. Bueno, cerramos paréntesis. Entonces, este concepto de Bechol Nafshecha, Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, con todo tu corazón, amar a Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, es una cosa limitada, de acuerdo a tu capacidad. Por el otro lado, el concepto de Hol Meidejo, con todo tu ser, Meoid, significa mucho. Es una cuestión trascendental que va más allá de tu cerebro y tu corazón, de cómo vos podés entender las cosas y cómo podés sentir las cosas, trasciende totalmente a la persona. Y esto es similar a lo que dijeron nuestros sabios, donde hay 10 Yahudim, Akol Beyasara Shchin Tasharia, la presencia de Dios reside.
no es algo que reside en el interior de cada uno de nosotros, es decir, lo sentimos en el interior de cada uno de nosotros. Estamos en la sinagoga, somos 9 tipos, todavía no se hizo el minyan para leer la toira, qué sé yo, cuando sea, o para hacer un minyan en Shabes, o en otro día, y de repente llega el 10º. ¡Ay, más del todo! Todos aplaudimos, es el 10º, pero ahora, momento, saquemos una foto. ¿Sentimos todos, ahora que llegó el 10º, la presencia de Dios entre nosotros? Vale, vaya, ojalá. Estamos todos contentos porque ahora podemos seguir adelante con el rezo o con lo que sea que estábamos haciendo. Y somos 10. Y nuestros sabios dicen, donde hay 10, la presencia de Dios está. Lo sabemos, lo aceptamos y estamos alegres. Pero lo sentimos. Es algo que es makif. Es algo que nos trasciende. No necesariamente lo sentimos. No necesariamente. Ahora bien, ¿por qué es justamente que donde hay 10 Yehudim está la presencia de Dios y esto es algo especial, etcétera? Porque en el nivel trascendental del alma, Yehida, el más elevado, que se llama única en hebreo, reside Elokus, divinidad literalmente. Y todo lo impuro, todo lo que es hitzoin, todo lo que es exterior, desagradable, clipa, cáscaras, impurezas, etcétera, de ahí no se puede nutrir en absoluto. En otras palabras, donde está la presencia de Dios revelada, no hay posibilidad de que el mal extraiga energía. Donde se oculta la presencia de Dios, ahí es donde tiene un lugarcito, por así decir, el mal, para inmiscuirse en el medio. Por eso también el Salmo dice, el 23, incluso cuando vaya por el valle de la oscuridad, no voy a temer del mal, porque tú estás conmigo. Y el Zohar dice esto, ¿qué quiere decir vos estás conmigo? Quiere decir que la presencia de Dios está con uno, pero está sobre la cabeza de la persona, y es algo que lo trasciende, ese concepto de Yehida, la parte única y más profunda del alma. Sobre esto está escrito que el hombre anda, el ser humano anda, Betzelem Elohim, en la imagen de Dios, frente a Dios. Es algo que lo trasciende, es algo que lo rodea, por así decir, que está por encima de él y no entra en lo más profundo, en el interior de la persona. Es la imagen de Dios en el interior, es la imagen de Dios por sobre cada ser humano, por sobre cada persona, como está ampliamente explicado en el Zohar. Y como por ejemplo el Zohar dice sobre un versículo clásico, esto es una pregunta clásica, mística, hasídica, etc. La Torah en Parshas Vayikra, en Parshas Tzav, dice Nefesh Kisecheta. Cuando una persona peque, entonces tiene que traer tal y cual ofrenda, etc. La palabra persona en la Torah en ese lugar está escrito Nefesh. Nefesh quiere decir un alma. Entonces el Zohar se pregunta, ¿un alma peca? No tiene sentido la frase, no tiene sentido. Que la persona peque, ok, porque tiene alma animal, etc. Pero el alma nunca peca. Entonces, hay una imagen de Dios, por así decir, que trasciende a la persona y está por encima, makif, trascendental en hebreo. Y hay una expresión del alma que está en el interior de la persona. Y ahí es donde hablamos, nefesh kisecheta, cuando un alma llegue a pecar. No porque el alma peca, porque las circunstancias en donde está investida el alma lo llevaron a eso, pero no porque el alma quiera pecar. De hecho, el Tanya mismo dice también, en el momento mismo en que la persona está pecando, el alma está fielmente conectada a Dios. Ok, pero el resto de las circunstancias lo llevaron a pecar. Como está escrito, que el alma que Dios nos entregó es tehoira, es pura, no existe pecado para el alma. Entonces, hay un nivel trascendental del alma, que no existe que peque, no tiene ningún sentido hablar de cosas así. Y esto es lo que se llama mejor me dejo. Amar a Dios sin límites, por encima de todo tipo de límites, por encima de todo tipo de capacidades, etc. Como es sabido que hay dos tipos de makif, hay dos tipos de trascendencia. Uno se llama Haya, este es un nombre técnico, no importa lo que quiere decir, y el otro se llama Yehida. Haya y Yehida. Bekitsur, en resumen, ahora el Rebbe va a dar su propia explicación, pero es un poco más técnica. Entonces, una pequeña explicación antes de entrar en esto. Es como las ropas y la casa. Las ropas, las vestimentas, trascienden a la persona, cubren y están por encima del cuerpo de la persona. Nos vestimos para protegernos del frío, nos vestimos para protegernos, digamos, para ser recatados. Bien, es algo que trasciende y está por encima de la persona. Pero es algo cercano a la persona. De hecho, la ropa toma la forma de la persona. Una persona flaca va a tener ropas flacas y las ropas van a expresar que esa persona es flaca. Una persona gorda va a tener ropas más grandes y esas ropas van a expresar lo que esa persona es, de acuerdo al nivel de esa ropa. Un bebé no sirve un traje de un adulto y para un adulto no sirve un pañal de un bebé. No le entra. Las ropas van de acuerdo a la persona, cercanas a la persona,
pero están por encima, lo trascienden. Por el otro lado, antes de entrar al otro lado, esto se llama Makif HaKoroif, trascendencia cercana. Hay otro nivel que se llama Makif HaRojoik, trascendencia lejana, que es como una casa. La casa también trasciende a la persona como una ropa, pero no está medida de acuerdo a las medidas de la persona, sino que está muy por encima de la persona y rodea y trasciende y no cambia de acuerdo a las medidas de la persona. Esto se llama Makif HaRojoik, así es el nombre. Este es el ejemplo simple para entender todo lo que viene ahora que el Rebbe va a explicar. Porque sabido, hay dos tipos de Makif, de vuelta, dos tipos de trascendencia. Una trascendencia que se llama Haya, Karoi, cercano, y una trascendencia que se llama Yehida, lejana. Como es sabido que hay dos tipos de voluntad. Por eso digo que el Rebbe va a explicar esto mismo que dije yo, pero en forma mucho más técnica. Hay dos tipos de voluntad. Hay una voluntad que ilumina y se esparce por todo el cerebro y el corazón, que a pesar de que esa voluntad es makif, ahora explico esto en un minuto, es algo trascendental, sin embargo, ilumina y se inviste en el cerebro y en el corazón en forma particular. Este es un tipo de voluntad. Sin embargo, hay otro tipo de voluntad que se llama Rotzein Poshut, una voluntad simple, que trasciende cualquier tipo de expansión, cualquier tipo de proyección, y no se inviste, no afecta al cerebro y al corazón en forma directa. Y esta es la diferencia entre los dos tipos de Makif, Haya y Yehida, que significan, son dos nombres del alma, que significan Makif Klali, una trascendencia general, y Makif Prati, y una trascendencia particular, que como yo dije antes también, es Karo y Birrojo, cercano y lejano. En general, el concepto de Rotzoin, voluntad, es algo que trasciende a la persona. En la persona tenemos dos tipos de fuerzas, Pnimi y Makif. Pnimi significa interior. El intelecto y las emociones son fuerzas interiores que se expresan en un recipiente específico de la persona y toman la forma de ese recipiente y son de acuerdo a ese recipiente. Una persona más inteligente es capaz de pensar más cosas y de mayor calidad, porque el cerebro, la materia gris, está mejor preparada para recibir intelecto, está entrenada, etcétera, como un músculo que se entrena. Cuanto más lo entrenas, más fuerza puede ejercer ese músculo. Esto es algo pnimi. La capacidad de ver del alma se expresa en el ojo, la capacidad de hablar en la boca, en la lengua, etcétera, la capacidad de escuchar en los oídos y así sucesivamente. Yo no escucho con las piernas y no veo con las manos, etc. Esto es algo pnimi. Makif significa algo que trasciende y rodea y toma todo el cuerpo por igual a la vez. Por ejemplo, la voluntad, justamente. Rotzon. Cuando una persona desea algo, no hay un lugar en el cuerpo en donde se expresa ese deseo. No estoy hablando de placer. Placer es otra historia. No hay un lugar en el cuerpo donde se expresa el deseo. Cuando yo quiero algo, todo mi cuerpo por igual trabaja en conjunto para lograr esa cosa. Si tengo que ir a un lugar porque quiero una cosa que hay en un lugar y quiero comerla, entonces mis piernas se van a mover y mi cabeza va a pensar cuál es el mejor camino para llegar y voy a entrar al lugar y voy a pagar la comida y lo voy a comer con la boca y todo el cuerpo está trabajando para llegar a cumplir ese rotzen, esa voluntad, y todos trabajan al mismo tiempo y en conjunción. Esto se llama algo que es makif, algo que trasciende, pero acá el Rebbe está yendo a un paso más todavía. Dentro de la voluntad misma hay dos niveles. Hay dos niveles de voluntad. Una voluntad general y una voluntad más particular. Y la explicación de estas cosas es que primero tenemos que entender lo que nosotros vemos en la práctica. Que cuando una persona quiere algo, tiene un deseo de algo, de lo que sea, de algún objeto o cualquier cosa, puede ocurrir que haya un bitul, una anulación y una interrupción completa de ese deseo, porque hay otro que entra en conflicto muy superior y mucho más importante en la vida de la persona. Y cuando ese deseo más importante es opuesto al deseo anterior, a pesar de que haya un deseo muy importante y muy grande, lo que sea, el anterior sea muy lindo, no importa. Por cuanto surgió una situación más importante, ahora tu deseo cambió. Y el otro, olvídate, se anuló, desapareció, se consumió. Por cuanto hay un deseo muchísimo más elevado que el anterior.
y es como si nunca hubiese existido. Y sin embargo, no es una anulación total, absoluta, de manera tal de que la persona transformó su naturaleza y ahora ya nunca más va a desear esa cosa. ¿No? Esto, un ejemplo sencillo, puede ser incluso la comida. Cuando una persona quiere comer algo, porque tiene hambre, por ejemplo, si surge una situación en su vida que es más importante en ese momento y en ese lugar que la comida, de repente la persona ya no tiene más hambre. Otra cosa. Pero no es que la persona nunca más en su vida va a desear comer. ¿Sabes qué? Cuando termine de hacer todo el trabajo que estaba haciendo, que era más importante y más urgente en ese momento, y ¿sabes qué? De repente siento que tengo hambre. ¿Por qué? Y porque hace un rato que tenías hambre. Pero se fue, ese deseo se quedó almacenado por dar lugar a otro muchísimo más importante. Entonces no es que de repente ahora no comes nunca más, se transformó tu naturaleza, se acabó la comida, el ser humano que no come y vive igual. No, pero ahora surgió otra cosa más importante, prioridades en la vida. Esto entonces no es que se anula por completo y se transforma la naturaleza de este deseo anterior. No, no se transformó nada. Todo lo contrario, el deseo anterior está ahí, con toda su fuerza, con toda su esencia, solo que no ilumina en forma revelada en el cerebro y en el corazón en absoluto. No sos consciente de ese deseo anterior, por ejemplo, de que querías comer. Ya no estás prestando atención en eso, no sos consciente de eso y por lo tanto, a otra cosa. Aparentemente se anuló, pero surgió un deseo mucho más importante, más grande, etc. Y entonces en ese momento el deseo anterior no ilumina en el cerebro ni en el corazón, etc. Pero inmediatamente cuando quites de tu cerebro y tu corazón el deseo segundo, que era más importante, entonces vuelve el deseo anterior a su fuerza, a su naturaleza y está revelada en forma plena y completa, como si nunca se hubiese anulado en absoluto. En absoluto. Surge entonces que el bitul, la anulación del primer deseo, por ejemplo, el ejemplo era de comer, y esa interrupción no era una anulación verdadera. Porque una anulación verdadera significa, nunca más voy a comer, nunca más voy a ingerir alimentos. Bueno, no es así. En un momento vas a tener hambre y no vas a tener otra opción, etc. En ese ejemplo simple que yo traje. Entonces la interrupción no era una interrupción verdadera, porque lo verdadero es eterno. No, sino que era una interrupción temporaria. Y una interrupción temporaria no se llama una interrupción esencial, en absoluto, sino que no está revelado nada más. En términos psicológicos, digamos, yo no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero sería que no estás consciente de ese deseo de comer o lo que sea. Si es así, entonces, de acuerdo a esto vamos a entender, en la guerra, que esto es todo el asunto del discurso, en la guerra y la victoria, que vence un deseo por sobre el otro deseo anterior, porque es mucho más fuerte el segundo deseo que el deseo anterior. Sin embargo, esto no significa que hubo una interrupción, una anulación absoluta y total del deseo anterior, sino que es solamente una anulación y una interrupción temporaria y en forma de sumisión. Que esto va a ser importante para entender la lucha entre el alma divina y el alma animal. El alma divina somete al alma animal. Esto es un nivel. Una interrupción temporaria. El alma animal quiere todo el día comer pizza. Y el alma divina le dice, pará, ahora es el momento de Davenen. Ahora vamos a rezar. Ahora vamos a cumplir tal mitzvah. ¿Y pizza? No me hable más del tema. Deja de pensar en pizza. Ahora vamos a pensar en hacer esta mitzvah. Puede ser que cuando termine la mitzvah, vuelve el asunto de la pizza, vuelve, pizza, ok. Pero la sumisión por lo menos fue durante el tiempo que había que cumplir esa mitzvah. No estaba revelado el deseo de comer o de la pizza o lo que sea, como si no existiese. Pero en realidad sí existe y está con toda la fuerza como fue explicado anteriormente. Y esto es lo que se llama en los trabajos de mística judía, Kabbalah, Hasidus, iskafia. Iskafia significa subyugar, sumisión. Y no isabja. Isabja significa transformar. No es que el alma animal ya no quiere comer más pizza. Sí quiere pizza. Pero ahora está callada, por la fuerza, digamos. Y esto es como cuando una persona quiere una taiba, por ejemplo, el dinero, quiere ganar muchísimo dinero, pero por alguna razón él sabe que si gana dinero va a perderse su vida, va a consumir su vida, o va a consumir la vida de la familia, y la vida suya y la vida de la familia es mucho más valiosa que todo el dinero que pueda ganar.
Un ejemplo sencillo de esto que está hablando es cuando una persona tiene la oportunidad de ganar un montón de dinero, pero tiene que viajar. Y viajar, y viajar, y viajar, y los hijos no lo conocen al padre, y la esposa no está nunca con el marido. Y bueno, te estás haciendo una fortuna, está buenísimo. ¿Y la familia? Olvídate. ¿Ok? Entonces uno ahí tiene que ver cuáles son las prioridades. Si ganar el dinero, si está con la familia. O cuando una persona tiene una oportunidad de ser rey, o de ser un zar, un ministro. Pero para eso tiene que gastar un montón de dinero, tiene que desperdiciar su dinero. Bueno, son todos juegos de prioridades en la vida de una persona. Entonces, no hay dinero que le valga frente a la grandeza y el honor que va a obtener siendo un rey, siendo un gran ministro. ¿Qué hay que pagar? Yo pago, ¿qué me importa? O hay que estar con la familia, ¿qué me importa el dinero? No quiero dinero. O al revés, no tengo familia, entonces me dedico al dinero, ¿qué problema hay? Y aquí entonces uno tira, con el ejemplo del rey, uno echa de sí mismo todo tipo de voluntad y deseo de dinero que tenga por otra voluntad muchísimo más profunda, el deseo de ser grande, de tener honor. Kina, Taiba y Covid, dice Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, la envidia, las pasiones, el honor, la búsqueda de honor, sacan a la persona del mundo, te hacen perder la cabeza. Porque es mucho más importante, de vuelta en el ejemplo, es mucho más importante ser rey, ser ministro, que tener mucho dinero. Sin embargo, no es que se anuló totalmente la pasión suya por el dinero, porque con seguridad que la persona sufre de no tener dinero. Solo que es tan poderoso y tan grande la voluntad del kovoid, del honor y la grandeza, que la voluntad del dinero quedó temporariamente anulada y no ilumina en forma revelada en absoluto, pero en su naturaleza y en su esencia está ahí, solamente que fue subyugada y no se expresa la revelación de esto, como mencionamos, Vedal. Dal es una palabra clásica en los discursos hasídicos y principalmente del segundo Rebbe. Daila Meivin, suficiente para el que entiende. Ya está. Explicó tantas veces, ya está. Todo esto, ¿por qué funciona así? Porque hay una voluntad que puede pisar, por así decir, a otra. Porque todo el concepto de Rotzoin, todo el concepto de voluntad es Gilui. Es una revelación interior del alma en el intelecto y en el corazón. En este discurso no, pero en los Maimorim del Rebbe Rashab, del quinto Rebbe de Chabad, hay una expresión que no creo que sea propia de él, yo lo he visto en los discursos de él, es posible que venga de antes también, pero el concepto de Rotzo en voluntad es Hatiyas Hanefesh Lidavar Ma, es hacer inclinar el alma hacia algo, el alma hacia algo. De hecho, Hasid se discute la diferencia entre Oir y Shame. No quiero entrar en todo el maíz para no irnos de la cosa, pero me parece interesante para entender qué significa voluntad. Oir es luz. Oir es luz. El concepto de Oir, luz, depende de estar Dovuk Bemoir, apegado a la luminaria. A través de mover la luz, podés tener una idea de lo que es la luminaria. Vos ves una luz azul y entendés que la luminaria debe ser azul para producir una luz de ese color. Y así sucesivamente. Ves una luz calurosa y entendés que la luminaria debe ser como el sol, que produce mucho calor. Esto es Oir, luz. Por el otro lado, Shame, un nombre. Vos te dicen el nombre de una persona y no tenés la menor idea sin conocerla. No sabés si es sabio o no es sabio, es un tonto, es una buena chica, es una mala. No tenés la menor idea. Te dijeron el nombre, qué lindo nombre, y yo qué sé quién es la persona. El nombre no te muestra nada. Oir, luz, te muestra, te revela algo del Mo'ir, de la luminaria. Shame, el nombre no te muestra nada, pero hay una virtud en el nombre que la luz no tiene. El nombre, cuando vos llamás por el nombre de una persona, estás tocando directamente la esencia de esa persona. Si alguien grita por la calle, ¡hey, Tubia! No, uno se da vuelta, me están hablando a mí. Cosa que con luz no se llega a la esencia del Mo'ir, a la esencia de la luminaria. La luz no es más que una expresión de la luminaria, pero no es la esencia de la luminaria. El nombre toca la esencia de quien lleva ese nombre. Este es el concepto de Shame. Rotzoin, voluntad, es el alma mismo inclinándose hacia algo. ¿Por qué querés algo? Porque tu alma tiene un vínculo con esa cosa que estás deseando. Que es un vínculo que no es racional, no es algo lógico, no tiene nada que ver con la razón. Tiene que ver con una conexión muy profunda, esencial entre tu vida, digamos, y esa cosa.
Entonces tu alma se inclina hacia eso, como una persona que se inclina hacia algo. Este es Rotzen. Entonces, volviendo al discurso, todo esto es el concepto de Rotzen, voluntad, y que una voluntad pisa a otra voluntad, etcétera. Todo esto es porque la principal expresión de la voluntad es una revelación interior del alma en el cerebro y en el corazón. Y esa expresión del alma en el cerebro y en el corazón es limitada de acuerdo al recipiente, al cli, al recipiente del cerebro y el corazón. Tanto cuanto entiendas lo bueno de algo, así de tanto vas a querer y desear esa cosa. Por lo tanto, cuando aparece otra voluntad superior a la anterior, forzosamente se retira la luz de la voluntad anterior del cerebro y del corazón, porque hay algo muy fuerte que es sobrecogedor y te atrapó por completo y te olvidaste que tenías hambre, que querías pizza, que estabas ocupado. ¡Fum! Se esfumó todo. Ahora te dedicas 100% a esto. Y esa es tu voluntad. Y esto es lo que se llama milchama, guerra, y nitzuach, netzach, nitzochen, victoria. Que una voluntad vence y subyuga a otra voluntad, de manera tal que se vaya y desaparezca, por lo menos temporariamente, desde donde estaba. Y viene esta nueva voluntad y se para en ese lugar. Y esto es como dos personas que están luchando una con la otra. Cuando una vence a la otra y la tira, digamos, al piso, el vencedor, la persona vencedora, se para en ese lugar, a donde estaba la otra, y dice, acá estoy yo. Pero no significa que la otra persona desapareció. Esto no es una anulación de la esencia misma de la otra persona. Solamente que fue subyugada y la otra persona no puede levantar cabeza, no puede salir, y suficiente para el que entiende. Dai la maybe. Pero la guerra, esto es un tipo de guerra. Iskafia, subyugar, doblegar al Yetzer Hara, la inclinación al mal, una lucha dura, donde una se para en el lugar de la otra y la otra está ahí. Pero una guerra y una vencer, nitzuach, vencer, de dos fundamentos opuestos, como el fuego y el agua, que esto es lo que se habló en el primer capítulo también, esto no es solamente subyugar. No alcanza con subyugar nada más. Cuando pelean, entre comillas, el fuego y el agua, no es quién subyuga a quién. No. Sino que hay una transformación, isabja, transformación de la esencia misma. Porque cuando el fuego se vence por sobre el agua, se transforma la naturaleza del agua para ser como fuego, como la naturaleza del fuego, literalmente. El agua se evapora, y entre comillas, el Rebbe no está dando una clase de biología, no es este el punto, ni de química, no es este el punto, es un ejemplo, es un concepto, que esto es algo que hay que tener clarísimo en todos los ejemplos que trae Hasides, el pensamiento hasídico de las cosas del mundo, de los cuatro fundamentos, y las Galgalim, y las esferas celestiales, son todos modelos para describir un concepto. No porque es así literalmente, es un modelo para describir un concepto. Nada más que eso. Entonces, se transforma la naturaleza del agua en fuego directamente, y lo mismo al revés, cuando el agua vence por sobre el fuego, se transforma directamente en agua. Como es sabido, la composición y la combinación de los fundamentos, los cuatro fundamentos, agua, fuego, aire y tierra, que se van transformando, esto lo dice el Rambam también, se van transformando uno al otro. Y se incluye, iskalelus, se incluye uno en el otro opuesto y agrega en la naturaleza del otro, literalmente, como si fuese una parte esencial del otro. Y no es una composición. El agua se transforma en fuego, el fuego se transforma en agua cuando de acuerdo a quién vence. Y este es el concepto de iskalelus. Esto es la verdadera inclusión y combinación de un nivel con otro nivel. ¿Cómo es sabido? Pero cuando uno tiene que soportar, volviendo al nivel anterior, soportar al otro solamente en forma de sablonus, soportarlo, literalmente, subyugar al otro, etcétera, y no anular la naturaleza del otro, esto no se llama iskalelus. Esto no se llama iskalelus. Es como en un grupo de gente, cuando en un grupo de gente cada individuo tiene su propia agenda de por qué está en ese grupo de gente, no se llaman un grupo realmente. Es verdad, puede ser que tengan un objetivo en común, puede ser que trabajen, digamos, todos para el mismo lado. Pero cuando hay una agenda personal, particular, ¿por qué perteneces a este grupo? Porque me da honor,
porque me satisface, porque me permite llegar a otros niveles que yo no podría llegar si no fuese parte de algún grupo. Cuando uno tiene una agenda personal, entonces el grupo no existe. Es mentira, no es un grupo. Es un montón de gente juntada, básicamente tirando para el mismo lado. Pero en cuanto la agenda personal se sobreponga por sobre la agenda del grupo, la persona va a dejar el grupo y va a traicionar, por así decir, el grupo, y va a ir por su agenda personal. Pero cuando, por el otro lado, cuando no hay agenda personal, cuando la agenda personal es la agenda del grupo, eso se llama iscalerus, eso se llama inclusión. Realmente son un grupo. Como dijeron nuestros sabios al respecto de Mijoel y Gabriel, dos ángeles. Sar Shel Eish, Gabriel es el ministro del fuego, y Sar Shel Maim, Mijoel es el ministro del agua, y uno no consume al otro. No se apagan uno al otro. Cada uno continúa haciendo lo que es. Solo que uno no consume al otro y uno se opone al otro, pero de manera tal que soporta al otro. Pero no es que se anuló la naturaleza del otro y se incluyó y se hicieron una cosa solamente. Como por ejemplo dos sirvientes o dos ministros que se oponen, que están frente al rey. Este opina que hay que hacer A y el otro opina que hay que hacer B y están ahí frente al rey. Ok, es verdad, el rey es el que manda. Pero estos dos ministros se miran y se sacan chispas entre los dientes. Se soportan uno al otro. ¿Por qué? Porque tienen bitul al rey. Porque saben ambos que hay que anularse al rey. El rey es el que manda. Pero esencialmente hablando, son dos opuestos realmente. Y esto es lo que significa la frase que decimos todos los días en el rezo: Oise Shalom Bimroimov, aquel que hace paz en las alturas, y hace Shalom Aleinu, y que haga paz sobre nosotros y sobre todo el pueblo de Israel, y digamos amén, etc. Es una frase clásica. ¿Qué pasa? ¿Arriba se están peleando? Los ángeles son como chicos que se pelean y Dios tiene que venir a hacer paz entre ellos. No, la idea es que hay opuestos. Está fuego, está agua, y Dios es el que genera paz entre ellos. Porque ambos están anulados a Dios. Pero entre ellos no es que están trabajando juntos. No pueden trabajar juntos, son opuestos. Como está escrito en otros lugares también. Pero, volviendo al segundo nivel, la guerra para transformar la esencia es mucho más elevada de este tipo de paz. Es verdad, Dios hizo paz en los cielos, sí, pero el fuego sigue siendo fuego, el agua sigue siendo agua, y de vuelta se miran y se sacan chispas. Esa paz, no es una paz verdadera, donde hay una inclusión verdadera. Y esto viene, esa paz verdadera con una verdadera inclusión, viene de dos formas posibles. La primera es una guerra para transformar la esencia del otro, como la guerra de Yoshua y David, por así decir, por ejemplo, que erradicaron totalmente a los pueblos que estaban en la tierra de Canaán. O sin guerra, como los días de Shloime Amelech, y esto es un concepto súper clásico de este salmo, de este Padav Shalom Nafshi, y que de vuelta está repetido en los discursos hasídicos posteriores. O la guerra de Shloime, la guerra, dice así, Milchama que movime Shloime, y Moisés Moshiach, como Beloy Milchama, perdón, sin guerra, como los días de Shloime y los días de Moshiach. La guerra de los días de David y Yoshua, ¿verdad? Todo el pueblo de Canaán, la tierra de Israel, lo que sea, estaban subyugados a Yoshua, a David, pero hubo una guerra de por medio, y estaban ahí, solamente que estaban subyugados. En la época de Shloime Melech no había oposición. ¿Y por qué se llamaba Shloime? Ish Shalom Shaloi. Porque era un hombre pacífico. En la época de Shloime Melech, el rey Salomón, no hubo guerras. Y todo lo contrario, todas las naciones venían para darle regalos y ofrendas a Shloime, venían a escuchar la sabiduría de Shloime. Y no era necesario hacer ninguna guerra. Entonces hay una situación en la cual el alma divina pelea y lucha contra el alma animal. Ese es un nivel, eso es penimi, interior. Hay una situación en la cual no hay lucha. Y esto es makif, trascendental. ¿Qué significa? Que es tan fuerte, poderosa la energía del alma divina que ni siquiera es necesaria lucha. Directamente, en forma automática, por la cantidad de energía que tiene, luz que tiene, como en la época de Shlomo Amelech, la cantidad de riqueza y sabiduría que había en el pueblo de Israel, no era necesario hacer guerra contra los enemigos. Entonces, esta paz verdadera viene de dos maneras. O a través de una guerra, David, Yoshua y David en realidad en forma cronológica, o a través de paz, como en la época de Shlomo Amelech y en Moisés Mashiach, los días de Mashiach. Surge entonces que hay dos tipos de guerra. La primera solamente para subyugar y
no me sale otra palabra, subyugar y controlar para que no se exprese el enemigo. Pero no es una anulación total y absoluta de la esencia del enemigo. Esto se llama iskalelus, pero no es amiti. Es shalom, es paz, pero no es verdadera. No es verdadera. Y hay otro tipo de guerra que la persona vence al otro y transforma la esencia del otro al punto tal que se incluye dentro de uno mismo y se hace como una porción propia del otro. Y ahora hay uno solo, y esto se llama iskalelus amiti. Esto es una verdadera inclusión de un nivel con el otro. Estos dos tipos de guerra, todas ellas ocurren en forma de oir pnimi, en forma de interior. En forma de interior. Es decir, así como hay, yo antes dije, interior y pnimi y makif, interior y trascendental. Pero acá el rey está agregando un nivel más de comprensión en el asunto. Estos dos tipos de guerra de vuelta ocurren en forma pnimi, en forma interior. Es decir, como dijimos anteriormente, que hay dos tipos de voluntad. Una voluntad más interior y una voluntad más general. Y todo esto de vuelta son los dos tipos de voluntades interiores limitadas en el cerebro y en el corazón. Y cuando una se fortalece por sobre la otra y la vence y la subyuga y la anula, incluso una anulación que se llama iskalelus, una verdadera anulación, etc. Y esto es también el concepto de Haya, que ilumina en el cerebro y en el corazón, que por sí mismo es makif, trasciende por encima de los niveles y limitaciones del cerebro y del corazón, como es sabido, que tenés Nefesh, Ruach y Neshama. Ahora explico esto. Nefesh, Ruach y Neshama investidos dentro del cerebro y el corazón, pero Haya y Yehida, los otros dos niveles del alma, no están limitados, etc. Pero con todo esto, por cuanto está iluminando estos niveles trascendentales, Haya particularmente, iluminando e investido en el cerebro y en el corazón, etc., todavía hay algún tipo de guerra. Lo que no es el caso con Yehida, como vamos a explicar. Entonces, ¿qué explicó el Rebbe en el capítulo 6? Ahora vamos a seguir con el 7, que no es tan largo, de inmediato lo vamos a terminar. Ahora, pero, ¿qué explicó el Rebbe en el capítulo 6? Básicamente, hay dos niveles, Pnimi y Makif, el interior y el trascendental. Pero en el nivel trascendental también hay dos niveles. Hay un trascendental cercano, que está investido también y tiene efecto en la persona, en el cerebro y en las emociones. Y hay un trascendental lejano. ¿Dónde se ve la verdadera y absoluta paz? En el trascendental lejano. Yehida. Cuando se revela la esencia misma, ahí es Pada Beshalem Nafshi. Ahí es que la persona es redimida con paz, en paz, sin guerra, etc. Pero si la persona no llegó a esa esencia revelada, el Rebbe no lo dijo así, pero va a aparecer más adelante. Si la persona no llegó a su esencia revelada, Yehida, lo más profundo de su alma, que es única con Dios, etc., entonces están los niveles más bajos. ¿Cuáles son los niveles más bajos? Puede ser Makif de Haya, puede ser un nivel trascendental en el cual hay una voluntad peleándose contra otra voluntad, o hay un nivel interior, literalmente, en donde hay una guerra literal, cuerpo a cuerpo, de cerca, donde está todo el concepto de los pensamientos negativos, y uno pelea contra el otro y se opone, etc. Esos son los tres niveles que el Rebbe explicó. Guerra cuerpo a cuerpo, Makif de Haya, así lo llaman en el texto, una guerra como la época de David Amelech y Yoshua, donde hay una sumisión del enemigo, pero no hay una transformación. Y el superior todavía, Makif de Yehida, donde hay una transformación total del enemigo. Esto fue el capítulo 6. Zain, capítulo 7, y así también vamos a entender que hay dos tipos de amor, como dijimos anteriormente, con todo tu corazón y con todo tu alma, y como dijeron nuestros sabios, Vishnei Tzrecha, con tus dos inclinaciones, levavja, la palabra, levavja está escrito con dos beis, levavja. En realidad debería estar escrito ve'avtas Hashem Elokecha, amarás a Dios tu Señor, bechol libja, con todo tu corazón. ¿Cuántos corazones tenés? Uno solo, libja. Pero por cuanto la Torá dice levavja, dos letras beis, esto significa que hay dos partes del corazón, Yetzer Tov y Yetzer Hara, Ishnei Itzrecha, dice el Talmud. Tenés que amar a Dios con tus dos inclinaciones, que este es el concepto de iskafia, subyugar, o isabja, o transformar, el concepto de iskalelus. Es decir, que transformamos e incluimos todas las voluntades extrañas para que sean solamente orientadas hacia Hashem. Es decir, que el alma esté solamente inclinada hacia Hashem, que no se vaya a inclinar
tras ninguna otra cosa. Tras ninguna otra cosa. Incluso en este nivel de Iskalelus también hay una guerra y no es 100% en paz. Vamos a ver, el Rebbe lo va a explicar mucho más adelante esto. Como está escrito, el Rebbe solía decir esto, ¿quién es para mí en los cielos? Lo único que deseo es Dios. Y esto es a través de Bechol Nafshecho, esto es a través de amar a Dios con todo tu ser, con cada uno de los milímetros y nanómetros de tu alma, de tu vida, con todas tus fuerzas. Y este es el concepto de Makif de Haya, el nivel trascendental que se llama Haya, es decir, que está cercano al intelecto, trasciende al intelecto, la voluntad, de una voluntad que se pelea contra otra voluntad y una se sobrepone por sobre la otra. Que hay un fortalecimiento de la voluntad divina, del alma divina, o sea, voluntad por Dios, del alma divina, para subyugar todas las voluntades del alma animal en forma total, en forma de guerra y de victoria, para uno contra el otro y terminar transformando al otro, como fue explicado anteriormente. Y es lo que nosotros vemos en la práctica, que puede ocurrir una transformación de la esencia y de la naturaleza de cada una de las cualidades negativas de la persona. Se pueden cambiar, para que sean todas orientadas solamente a Hashem y no haya ninguna cosa extraña en el interior de la persona, que todas las fuerzas de la persona sirvan a Dios. Solo que esto es a través de la guerra del alma divina que se fortalece contra el alma animal en el momento del rezo, como dijimos anteriormente, que como dice el Zohar, Shast Slice o Shast Krav es el momento de rezo, el momento de guerra, y de vuelta Krav, Korev, cercano, guerra cuerpo a cuerpo, como fue explicado anteriormente y suficiente. Pero hay otro nivel de amor, Ahava Rabo, un amor profundo, que se llama Bechol Meidejo, con todo tu ser, que este es el concepto Makif de Yehida, de vuelta, el trascendental lejano como una casa que está muy por encima de todo el límite del cerebro y del corazón, es decir, que nunca ilumina en el cerebro y en el corazón. Uno no logra captar, contener esas ideas con el cerebro y el corazón, solamente que lo trascienden, están por arriba, y se llama Meoitcha, se llama con todo tu ser, sin límites esencialmente. Y no solamente que es sin límite frente a este recipiente, es decir, tenés un vaso de 180 mililitros y le pusiste 500, es sin límite, porque el de 180 no contiene 500. No entendiste. No es que pusiste 500, pusiste infinitos mililitros. Y no es que 180 no contienen infinitos mililitros. No hay ningún contenedor que pueda contener infinitos mililitros. Esto es lo que está diciendo el Rebbe. No es que hay mucho, más de lo que vos podés soportar. Es infinito. Nadie lo puede soportar. En ese nivel no existe guerra en absoluto. Ahora bien, ¿cómo se expresa ese nivel? ¿Cómo se llega a ese nivel? Todos los niveles anteriores que explicábamos son guerra. Guerra de subyugar, guerra de incluir al otro y es parte tuyo, que bueno, pero no deja de ser guerras. Con los dos tipos de voluntad que vimos, no es una paz absoluta. ¿Cómo lográs este nivel superior, que es realmente Pada Beshalom Nafshi? Realmente pacífico. Este es el concepto de Mesirus Nefesh o Amiti. Es el concepto de la entrega absoluta verdadera, que viene después de Mesirus Nefesh con todo tu alma, que viene después de otro nivel de entrega absoluta. Quiere decir que hay dos niveles de entrega absoluta. Así como hay dos niveles de amor a Dios, hay dos niveles de entrega absoluta. ¿Qué significa esto? La explicación de esto es que es sabido que hay dos niveles de Mesirus Nefesh. Hay dos niveles de entrega absoluta por Dios. El primero es, como fue explicado, anular todas las voluntades extrañas del alma animal, transformando la esencia del alma animal. Se llama Iskalelus, incluyendo, porque hay una guerra del alma divina que pelea contra el alma animal hasta que se fortalece contra el alma animal, y el deseo del alma divina por Dios es mucho más fuerte que el placer del alma animal por el mundo. Entonces se fortalece un placer por el otro placer, hasta que los deseos extraños del alma animal terminan siendo anulados porque son subyugados o porque son transformados, como si no estuviesen. Todo lo contrario, se transforma, etcétera, al punto tal que la persona odia el mal y elige el bien. Y esto es lo contrario de la naturaleza anterior que la persona tenía, porque a la persona le gustaba la pizza y cualquier cosa, y ahora desea Dios y desea mitzvahs. Perfecto. Esto es un nivel.
Esto es un nivel. En lo explicado anteriormente es guerra cuerpo a cuerpo, o una guerra en la cual se subyuga uno al otro, o una guerra en la cual se transforma al otro. Buenísimo. Pero nosotros vemos que todo esto es un bitul, es una anulación del nefesh habamis, del alma animal. Y lo único que ocurre aquí realmente es que el alma animal se anula lo poco que es en lo mucho que es el alma divina. Y esto es como la anulación de una gota de agua en el mar. Se incluye en el mar como si la gota de agua no existiese en absoluto. Se volvió mar y ahora está parte del mar. Y a pesar de que es totalmente opuesta, como por ejemplo, agua amarga en agua dulce. Tira una gota de agua amarga en el río de la Plata. Más allá de si el río de la Plata está todo podrido y es dulce o no, no lo sé. No importa. Pero una gota de mar, de agua de mar salada, horrible, tirarla en el río de la Plata. Se anuló. No es que uno va a sentir lo salado de esa gota de agua. Se transforma lo amargo en dulce a través de anularse, porque hay tanto dulce que lo amargo termina totalmente anulado. Bitul berroiv se llama esto en la halajá, en la ley. Se anula en la mayoría. De tajlis amiut, es tan poco como una gota literalmente en el mar, o porque hay tanta dulzura que transforma incluso el gusto amargo en una comida, por ejemplo. Tan dulce es que no importa si le pones un poco de cosa amarga porque no va a cambiar nada. Y esto es un bitul, es una anulación, y se transforma no porque sea poca amargura frente a la cantidad de dulzura, sino porque hay un isgabrus, un fortalecimiento de la dulzura contra la amargura, y la dulzura transforma la amargura. Son los dos niveles que vimos antes también, de la lucha, digamos, del alma divina con el alma animal, en donde el alma divina pelea y gana al alma animal, porque tiene más fuerza, o que logra subyugarla al alma animal, transformarla al alma animal. De la misma manera, iskalelus, cuando se incluye el fuego en el agua, cuando se fortalece el fuego o el agua contra el otro, etc. Y lo mismo al revés. Y así es también literalmente el concepto del bitul, de la anulación de una pequeña voluntad frente a una voluntad más grande. Como por ejemplo la voluntad de ganar dinero, que dijimos anteriormente los ejemplos de ganar dinero, o ser un rey, ministro, etc., que se anula y se incluye totalmente en una voluntad superior, cuando tenés que gastar un montón de dinero, perder todo tu dinero, pero para tener kovoid. Ahora vas a tener honor, grandeza, o te vas a salvar. Pikuach nefesh. Tenés que dar toda tu riqueza y te mantienes en vida, pero lo entregás con simja, con alegría. O tu vida, o la vida de tu familia, ese tipo de cosas. Y así también se entiende literalmente el Mesirus Nefesh, que significa la entrega y el sacrificio de anular todas las voluntades extrañas de la persona, que se anulan y quedan incluidas en la luz de la voluntad, que es más fuerte que ellas, hasta que se transforman literalmente para hacer una voluntad única hacia Hashem. Que con seguridad, esto no es una anulación, sino solamente porque es una voluntad pequeña frente a una voluntad más grande. La voluntad del alma divina se expresa y se revela y desea a Dios, y es muy grande, y por lo tanto es mayor que la voluntad extraña del alma animal, y entonces la voluntad del alma animal es como insignificante y se anula porque es menos, es como una gota en el mar. Y aún así, a pesar de que naturalmente la voluntad del alma animal va contra la naturaleza de la voluntad del alma divina, sin embargo, se transforma su naturaleza y, como dijimos anteriormente, agua amarga en menor cantidad frente a agua dulce, que se transforma el gusto de la amargura en dulzura. O incluso, cuando no hay una voluntad extraña, pequeña, y la voluntad divina, del alma divina, es muy grande y muy profunda, sino que ambas son iguales en cantidad. Eso puede ocurrir también. Es muy fuerte la pasión de la persona por el mundo y muy fuerte la pasión de la persona por Dios, pero por cuanto hay un fortalecimiento y un deseo por Dios, cuando es muy profundo en el corazón y más profundo todavía que las pasiones por el mundo, entonces las pasiones extrañas se anulan en su esencia misma y se transforma todo para Dios.
como se transforma, son los dos niveles, solamente que lo está expresando de vuelta. O uno es Batul Berroif, o en la minoría se anula frente a la mayoría, o se transforma y pasa a ser parte de la mayoría. Esto es lo que está diciendo. Entonces se transforma lo amargo en dulce, incluso si lo amargo es más. No importa. Por cuanto lo dulce es muy dulce, en calidad, no en cantidad. Como por ejemplo, miel, que es muy dulce, que una cebolla amarga. Entonces la miel tiene la capacidad de transformar la amargura de la cebolla amarga en dulzura. Porque la miel es muy dulce. Ese es el ejemplo que él da. Y como otro ejemplo, cuando está escrito en la Toira que después de la salida de Egipto, está escrito en la Toira que Moishe, Parshas Boy creo que es, o Beshalach, una de las dos, Moishe tiró una madera en el agua que era amarga y se endulzó todo el agua. Y a pesar de que la madera era muy poquitita y el agua era un montón, el agua que veía en el lugar que se llamó Mara, porque era amargo, era un montón. No importa, tiraron una maderita y se endulzó todo el agua. Pues es una cuestión de calidad frente a calidad o cantidad frente a cantidad. Sea como fuere, existe que una cantidad es mayor que la otra y la anula, o que una calidad es tan grande que anula incluso otra que es de mayor cantidad. Pero no importa, en calidad esto es superior y lo anula igual. Ahora bien, se entiende de todo esto que este bitul, esta anulación no se llama bitul be'etzem. No se llama una anulación esencial por sí misma, sino que hay una anulación por un fortalecimiento de una fuerza que se opone y la transforma, etc. Y si es así, esta transformación es solamente temporaria. Todo momento en que la fuerza más fuerte, valga la redundancia, es más fuerte y se fortalece por sobre la más débil, entonces la más débil queda anulada, transformada, todo lo que quieras. Pero inmediatamente cuando se retira la luz y la fuerza más grande y más fuerte, más poderosa, y se va, entonces vuelve y se despierta de vuelta la luz y la fuerza de la voluntad anterior. Es como si dijésemos que sacás la maderita del agua en Mara, sea donde fuere que es, y de vuelta el agua se volvió amarga. Tiramos una maderita chiquitita en cantidad, pero en calidad, sea lo que fuere, lo que hacía, endulzó todo el agua, qué bueno, sacás la maderita, se volvió amarga todo el agua de vuelta. Que entre paréntesis, simplemente para entender el maíz, no tiene que ver con esto. La maderita es Etzahaim, es el agua, es la toira. Y la toira endulza incluso cantidades enormes de amargura de la vida. Es un asunto para entender. Cerramos paréntesis, para expandirlo más todavía. Entonces, cuando se retira la luz de esta fuerza que se fortaleció por sobre el otro, se retira, entonces el otro vuelve a despertarse tal y cual era antes, literalmente. Y la prueba de esto es que nosotros encontramos en cada nivel de Iskalelus, cuando se incluyen una cosa con la otra, por ejemplo, lo amargo con lo dulce, o dos fundamentos, el fuego con el agua y este tipo de cosas, cuando los separás y podés sacar la luz y la fuerza y la vitalidad del que era más fuerte, y se sobrepuso por sobre el más débil, o porque era menor, o sea, en calidad o en cantidad, como explicamos, hasta que se va totalmente, entonces vuelve y se despierta la fuerza que era menor en cantidad, o más débil en calidad, y dice, así está escrito acá, no sé si es un versículo, una expresión, y Omar Gibarani va a decir, yo soy fuerte, acá estoy, hasta ahora no podía expresarme, pero acá estoy, no me morí, estoy acá. Y surge entonces con toda su fuerza y con toda su existencia, como era al comienzo, literalmente sin haber cambiado de su esencia nada en absoluto. Porque si vos sacás y separás todo el gusto de la dulzura, de la miel, por ejemplo, te va a quedar todo el gusto, la porción del gusto de la amargura de la cebolla o del rábano, lo que sea, como era desde el comienzo, literalmente. También las aguas dulces que fueron endulzadas, como las aguas amargas de Mara, cuando le sacás y separas la parte de agua dulce, entonces queda la parte de agua amarga, que era menor en cantidad o en calidad, etc. Y lo mismo ocurre con Iskalelus, la inclusión, como el Rebbe va yendo ejemplo por ejemplo, mostrando el concepto que está diciendo. Es interesante, por eso los Maimorim del Rebbe, del Mittel del Rebbe son más largos, más detallados.
Como por ejemplo la inclusión del agua y el fuego. Cuando sacás la maderita que está mezclada y está compuesta de dos fundamentos de agua y fuego, y sacás la porción de fuego, y cuando lo pones en fuego literalmente y se quema cada una de las porciones del fundamento agua y se transforma en fuego, y sin embargo cuando vos sacás todo el fuego de ahí y vas a encontrar, cuando saques todo el fuego ahí vas a encontrar el fundamento agua en forma plena. Es simplemente la expresión de cada uno de los ejemplos que el Rebbe dio. Y también vamos a entender esto en la anulación e inclusión de una voluntad extraña en el momento que se fortalece otra voluntad divina por sobre esta voluntad extraña. Y esto solamente en un momento, cuando se fortalece el alma divina por sobre el alma animal. Pero inmediatamente cuando se retira la luz y la fuerza de la voluntad divina en el interior de la persona, entonces la fuerza extraña vuelve y se despierta como era al comienzo. Aún así, con toda esta limitación, esto se llama Mesiras Nefesh. Igual se llama el fortalecimiento de lo divino por sobre lo mundano, digamos, también se llama Mesiras Nefesh, entrega absoluta. Porque en ese momento en que se está fortaleciendo la voluntad divina, del alma divina, por sobre el alma animal, y se anula la fuerza y la voluntad del alma animal, y se transforma, ese segundo nivel, al punto tal que la persona odia el mal y elige el bien, etc. En ese momento, eso se llama Mesiras Nefesh. El tipo está entregado a Dios. ¿Qué quiere? Si le sacásemos una foto, ¿qué desea en el momento de la foto? Dios. ¿Ok? Entonces esto se llama entregarse a Dios. Pero no se llama Mesiras Nefesh be'atzma, esencialmente entrega a Dios, y en toda la esencia entrega a Dios, sino que se llama Mesiras Arotzoin. Acá le puso un nombre, después de hablar de tantas veces, de dos niveles, de dos formas, ahora le pone un nombre, perdón. Mesiras Arotzoin. Hay una entrega de tu voluntad a Dios. Vos podés hacer Mesiras Nefesh, entregar tu vida a Dios, o entregar tu voluntad a Dios. Son dos cosas diferentes. Lo hable las dos. Pero son dos niveles. La voluntad extraña que se proyecta del alma animal se anula y es entregada a Dios. Por lo tanto, se llama Mesira. Mesira es la entrega. Como una cosa que se pasa y se entrega de un dominio a otro dominio. Que esa cosa, de vuelta, se entregó de un dueño anterior y ahora lo tiene otro dueño, y en el momento en que se entrega pasa a ser literalmente del otro dueño, está en otro dominio y se transformó a ser parte del otro dominio. Si yo te doy 100 pesos, esos 100 pesos son tuyos y ahora es tu posesión, es tu riqueza, y pasa a ser parte de los dominios y las porciones y esencia del otro mismo. Pero puede ocurrir un cambio de dominio que vuelva a salir. Los 100 pesos me los das vos de vuelta a mí. Y ahora es parte de mi dominio. Y ahí podemos intercambiarnos los 100 pesos y de vuelta en forma constante. En el momento que lo tenés vos, es tuyo 100%. En el momento que lo tengo yo, es mío 100%. Sí, pero siempre puede cambiar. Para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y esto se llama Mesiras Arotzoin, la entrega de la voluntad. Que de vuelta, entregamos la voluntad extraña, sale del dominio público, digamos, donde se encontraba, del mundo de separarse de Dios, separación de Dios, el Amapirut, y uno lo entrega al dominio privado, el mundo de la unicidad de Dios, entregamos nuestra voluntad a Dios. Que a pesar de que en el momento en que se entregó, y en el momento en que está esa voluntad en el mundo de unicidad, o sea, con Dios, se llama Bitul, como dijimos anteriormente, y se llama Bitul Amaus, la esencia anterior quedó anulada, etc., pero puede volver a haber un cambio de dominio cuando se retira la voluntad divina y se vuelve al dominio anterior, y entonces vuelve de vuelta al dominio público, al mundo de separación, a donde estaba la voluntad natural anterior del alma animal, y como era antes, literalmente, porque todo el asunto de Mesira, de entrega aquí, no es una entrega absoluta, total, esencial, sino que solamente te entregué algo por un instante, del dominio que es gobernado al dominio que gobierna, en ese momento solamente, etc. Este fue el capítulo 7. Entonces, en el capítulo 7, el Rebbe explicó que hay dos niveles, básicamente, de mesira, de entrega. Hay una forma de entrega en la cual hay una entrega temporaria,
Y hay una forma de entrega que es una entrega completa, que el Rebbe no la explicó, por supuesto, que es el capítulo siguiente. Pero hay una entrega temporaria donde hubo una guerra, hay un intercambio, hay una posibilidad de que vuelva a despertarse el mal, etc. Y hay una entrega que es completa y absoluta, que esto de mediante va a ser el capítulo siguiente.